Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Yo primero quiero agradecerle a Dios por permitirme vivir también este momento al lado de tantos amigos, al lado de tantos colombianos que queremos lo mejor para nuestro país. Quiero saludar a Márgara, mi esposa, que me acompaña en todo este proceso. A Márgara, que es ese soporte, que me ayuda, que me acompaña, pero que sobre todo está pendiente todo el tiempo de nuestros mayores tesoros, que son Emilio y Pedro, nuestros hijos, que es lo más importante que uno puede tener en la vida. Entonces, saludar también a mi buen amigo Rodrigo. Rodri lo dijo ahora, nosotros somos buenos amigos. Mucha gente se quedó pensando, oiga, ¿de dónde salió el nombre de Rodrigo para ser vicepresidente? Pues era una cosita que yo tenía acá en el corazón y que la pensaba y la tenía hasta que pudimos hablar, y gracias a él por aceptar este reto inmenso. Y la razón más importante, la razón más importante, aparte de todo lo que ya el país ha visto de lo que él representa, es una fundamental, y es que es un gran ser humano, que es lo más importante en la vida, ser buena persona. Gracias, Rodri. Quiero saludar acá a mis amigos, a mis compañeros de equipo. Aide, un abrazo, gracias por estar siempre presente. A ti, gracias a todo tu equipo, a tu gente, Almira. Gracias también a nuestra amiga Dilian, que hoy no puede estar con nosotros, pero también está ella, está la U. Gracias a mi amigo Enrique Peñalosa también por estar acá. Gracias también a mi amigo Alex Char por estar acá, a su familia, a sus amigos. Quiero saludar a nuestro buen amigo también Juan Carlos Echeverry, que hace un esfuerzo para estar hoy con nosotros. Nuestro amigo David, que no pudo estar, pero lo importante es ser equipo. Y Colombia solo va a salir adelante si actuamos como equipo, y eso es lo que pretendemos. Y por eso ustedes en este espacio donde nos encontramos hoy, y muchas otras personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues lo que encuentran es que aquí lo que existe es pluralismo. Y nosotros tenemos una ventaja inmensa, y es que al no tener partido político, eso nos permite justamente entender que vamos a construir una Colombia de diferentes matices. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral o de egos. Yo no me creo ni el único ni el mejor. No soy mucho menos un salvador ni un mesías. Solo soy un colombiano común y corriente como ustedes, que tiene vocación de servicio y que vamos a trabajar en equipo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso yo quiero darle la bienvenida a todas las personas de sectores políticos, sociales que hoy nos acompañan, quienes se identifican de izquierda, quienes se identifican de derecha, de centro, o quienes no tienen ningún partido y que pensamos que no existe mejor ideología que el sentido común y que le tenemos que dar a la gente lo que necesita en cada uno de los territorios. Acá también nos acompañan muchos empresarios, y esos empresarios de los que arrancan con un emprendimiento en sus barrios, en sus garajes, en sus cocinas de sus casas, y que generan desde un empleo, quienes montan una carnicería, una peluquería o tienen una fotocopiadora, hasta grandes empresarios que generan miles y miles de empleo. Vamos a cuidar las empresas, vamos a cuidar a nuestros empresarios, porque no existe mejor política social que la generación de empleo, y es como vamos a salir de la pobreza, con educación y con empleo. Yo quiero decirles que lo que vamos a presentar en este momento, y digo vamos porque esto es un trabajo en equipo. Yo he tenido un equipo maravilloso que a lo largo ya de muchos meses, diría de más de un año, venimos construyendo una propuesta de gobierno desde las regiones que están también acá representadas. Cada una de las regiones de Colombia está representada en muchos de ustedes, las minorías étnicas, las mujeres, y estamos acá para presentar una propuesta de país que sigue en construcción. ¿Por qué? Porque vamos a seguir recorriendo las calles y las veredas de Colombia, porque vamos a seguir construyendo de la mano de la gente. Gracias a Mateo, que ha sido un amigo que me ha acompañado también en este camino, que nos acompaña como gerente de la campaña, y está nuestro amigo Manuel,
que ha coordinado todo este equipo programático durante tanto tiempo y que seguimos abiertos y vamos a mostrarles parte de lo que es este programa de gobierno, que lo que va a hacer es reflejar lo que representamos nosotros a través de sus ideas, y que, como lo digo, y quiero ser claro en esto, seguiremos construyendo el programa de gobierno desde las regiones para la gente. Yo quiero comenzar, si me ayudan por favor con la presentación, y vamos a hablar un poco de ese país en el que nosotros creemos, de esa Colombia que nosotros queremos construir, en la que estamos escribiendo una nueva historia y en la que queremos básicamente que esa página, una página más de la historia, lo que deje es la polarización, que se acaben los discursos de odio, que se acaben los discursos de lucha de clase y que nos reconozcamos como lo que somos todos, que somos colombianos y queremos lo mejor para el país. Yo, como se los dije ahora, pues soy un ciudadano común y corriente. Aquí están mi papá, mi mamá, que ya no están con nosotros, que están en el cielo y que desde allá me cuidan. Hernán, Amparo, yo vengo de una familia de clase media, un papá y una mamá que llegaron a Medellín, mi mamá de Pereira, mi papá de Armenia, y llegan a Medellín a buscar futuro, a estudiar, entendiendo que la educación es la mejor forma de salir adelante en la vida. Y con muchas dificultades, pues estudiaron y después ya trabajando se conocieron, se casaron, mi papá viniendo de Armenia, mi mamá de Pereira, una familia del eje cafetero, una familia de clase media, y nos tuvieron a Cata, a Juli y a mí. Y a mí nunca se me olvida que todas las noches, cuando nos sentábamos a comer en nuestra casa, siempre le dábamos gracias a Dios, pero siempre ellos nos decían: Fico, Cata y Juli, nosotros no tenemos plata, nuestra herencia es la educación. Y por eso lo mejor que nosotros le podemos dejar a las futuras generaciones es una buena educación. También, por supuesto, en calidad académica, pero también una educación en valores, que es lo que hoy también necesita Colombia, y volver a la institución número uno más importante, que es la familia. Esos son mi papá, mi mamá, Cata y Juli, y yo que estoy irreconocible en esa foto. Y acá estamos nosotros, Márgara, Emilio y Pedro, nuestros tesoros, que los amamos y que son los que los mueven a uno. A mí me mueven mis hijos, a ustedes los mueven sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Trabajemos de verdad por los niños. La mascota, Mildo, Lupita, ese soy yo, un colombiano común y corriente, como cualquiera que tiene vocación de servicio. Yo quiero explicar algo que es muy importante, y es cómo construimos esta primera fase del programa de gobierno que sigue en construcción. Lo construimos desde las regiones. Y si ustedes ven qué significamos nosotros, los que estamos acá todos, nuestro equipo por Colombia, cada uno de nosotros representa regiones. Yo vengo de región y yo ya goberné una ciudad dentro de una región, y por eso tenemos una visión de lo que hay que hacer desde las necesidades reales de la gente, lo que necesita la gente. Las cosas ocurren son desde el barrio, desde la vereda. Muchas veces el concepto de Estado es muy abstracto. Hay que entender que el crecimiento del país no puede seguir siendo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, desde cada hogar, desde cada familia, desde cada barrio, desde cada vereda de Colombia. Y esto fue un recorrido de regiones, el cual vamos a continuar y que vamos a llevar, por supuesto, una visión de unidad, que es lo que nosotros hoy representamos para el país. Y por supuesto que creemos en muchas cosas, pero ¿en qué creemos nosotros? En la libertad de empresa. Creemos en la libertad de expresión y creemos en la libertad de cultos. Y eso parte de la base de que nos respetamos. Creemos en las familias, creemos en los valores de la gente. Creemos en el concepto de la seguridad integral, de la justicia y la estabilidad económica y social. Y que estos conceptos no pueden seguir siendo reducidos a una discusión que no nos lleva a nada, de que si los grandes temas de país son de izquierda, derecha o centro. Pues no. Los grandes temas del país tienen que tener un abordaje desde el sentido común y garantizárselos a las personas. La preservación del medio ambiente para nuestros hijos y las próximas generaciones, eso es lo que nosotros básicamente creemos. En un Estado austero y transparente que vamos a desarrollar a lo largo también del programa. Un gobierno que sea cercano y que definitivamente construya confianza,
que es una de las bases más importantes para el gobierno, también o para cualquier sociedad, a través de la construcción también de cultura ciudadana que tiene que tener un enfoque transversal en cada uno de los días de nuestro gobierno y que ojalá se constituya como una política pública. Y yo quiero ver una Colombia liderada desde las regiones, con orden y con oportunidades. Colombia la vamos a construir desde las regiones, con la gente de las regiones. ¿Nosotros qué queremos? Vamos a generar lo que hoy estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de estos días y estos meses, y lo vamos a hacer en el gobierno. Generar siempre un diálogo social que sea amplio, que sea regional y que sea diverso, como es nuestra Colombia. Y nosotros, pues, ¿qué venimos haciendo a lo largo de estos días? Pues justamente ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo que necesita la gente en la calle, lo que necesita una madre cabeza de familia, lo que necesita un joven que quiere tener acceso a educación superior, las garantías que tienen que tener nuestros niños, que tienen que tener nuestras mujeres, cómo respetar la diversidad y cómo respetar la diferencia. Antes de empezar a desarrollar las líneas estratégicas de nuestro programa de gobierno, yo quiero hacer énfasis en algo que para nosotros es muy importante. Este es el único programa de gobierno de todos los candidatos radicado y presentado hoy a los colombianos, que incluye unas metas claras de lo que queremos lograr y hacia dónde creemos nosotros que el país debe llegar. Más allá de titulares, estamos incorporando líneas bases, pero también metas que nos proponemos, que vamos a hacer el esfuerzo necesario para que Colombia pueda avanzar. Y aquí tenemos grandes economistas, grandes personas como Juan Carlos Echeverri y muchos otros que por supuesto nos van a dar también esta visión de país de cómo lo vamos a lograr. Pongo ejemplos a cómo tenemos que llegar nosotros a temas de PIB per cápita, cómo tenemos unas líneas base y a dónde tenemos que llegar. Cómo en términos de productividad tenemos que crecer. Colombia ha tenido unos problemas de crecimiento y de baja productividad que tenemos que resolver y que por supuesto todos los gobiernos de acá para atrás han tomado decisiones también importantes y nosotros vamos a construir sobre lo construido, porque esto no es un discurso de odios. Nosotros lo que queremos es reconocer todo lo bueno que le ha pasado a Colombia, y todo lo bueno que le haya pasado a Colombia acá para atrás, no solo lo vamos a continuar, sino que lo vamos a mejorar. Y lo que no cambie, pues lo vamos a cambiar. Lo que no funcione, lo vamos a cambiar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo tenemos varios retos fundamentales? Aquí faltó en el punto número 1 un tema de edición, pero se los digo. Tenemos 3 problemas estructurales de país para resumirlos y enmarcarlos en este sistema. Lo primero, 3 problemas estructurales. El primero, grandes niveles de desigualdad y de pobreza, además agravados por la pandemia. La pandemia, ¿qué nos dejó? Nos dejó un retroceso en términos de reducción de la pobreza, un retroceso de entre 10 y 15 años. Y tenemos hoy el 42% de la población en situación de pobreza, son 21 millones de colombianos. Esa tiene que ser la prioridad. La gente que hoy no tiene muchas veces ni para sus 3 comidas al día. Familias que pasaron de tener 3 comidas al día a tener 2 comidas al día o 1 comida al día. Y de esos 21 millones de colombianos, 7 millones de colombianos están en condición de pobreza extrema. Pero eso tiene que ir más allá de las cifras y nos tiene que mover a cada uno de nosotros. ¿Quién en este auditorio, quien nos está viendo, puede decir que es capaz de sobrevivir al mes con menos de 140.000 pesos? Así viven 7 millones de colombianos y en condición de pobreza son 21. Y nosotros tenemos que entender que un país con el 42% de la población en situación de pobreza no es un país viable. Y lo primero que tenemos que hacer es que el país crezca en materia económica y que lleguen las oportunidades a todas las regiones, porque no podemos ser indiferentes e indolentes con lo que viven tantas familias. Y vamos a salir adelante, pero con propuestas realistas, con propuestas reales, pero no expropiando, sino apropiándonos de los territorios. Vamos a salir adelante no generando odio ni más resentimiento, sino que vamos a salir adelante es uniendo el país y llegando con amor a cada una de las regiones. Y por eso Colombia va a crecer. Y por eso vamos al segundo punto,
donde uno de los problemas estructurales que tenemos es un crecimiento económico insuficiente y bajos niveles de productividad. La tasa promedio de crecimiento de largo plazo de los últimos 20 años muestra que Colombia ha llegado a crecer en promedio hasta el 3.6%. Nosotros, para poder crecer como país y cerrar brechas sociales, lo que tenemos que hacer es crecer por encima del 5% los próximos años, así sean metas difíciles, entendiendo el contexto mundial que hoy vivimos, pero que tenemos que llegar allá para poder cerrar brechas sociales. Y tenemos bajos niveles de productividad también, porque hay dos elementos en los cuales especialmente tenemos que cerrar varias brechas. Primero, cómo generar productividad y competitividad, invirtiendo tanto en talento humano como en infraestructura. Y por eso la base de este programa tiene que ver también con la educación y la formación del talento humano, que parte desde la primera infancia hasta que podamos llegar a niveles de educación superior y más. Pero también necesitamos todo lo que tiene que ver con infraestructura, que ya vamos a desarrollar a lo largo del programa. En Colombia ha venido haciendo esfuerzos los últimos años. Cuando viajamos por carretera, cuando vemos ya lo que viene pasando en el país, vemos cómo se vienen consolidando las obras 4G, pues las vamos a terminar y vamos a comenzar con las obras 5G. Pero ahí es donde aquí el país tiene que partir de un reconocimiento también a lo hecho de acá para atrás, y donde nosotros, al no tener ni un discurso de odios ni de lucha de clase, porque hay otros que, claro, nosotros decimos el país tiene que cambiar, claro que muchas cosas tienen que cambiar y muchas van a cambiar, pero lo que no le puede pasar a Colombia es que esos cambios signifiquen un salto al vacío, como le pasó a países como Venezuela o países como Nicaragua. Aquí vamos a cambiar para mejorar, lo otro significa es un cambio para empeorar, que es lo que no le puede pasar a Colombia, y ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar. En ese sentido, tenemos un tercer tema estructural que vamos a desarrollar, que es, tenemos un Estado muy débil, altos niveles de corrupción, de lo cual estamos cansados y tiene que ser uno de los ejes más importantes, y es cómo garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Segundo, tenemos un Estado que no garantiza ni la seguridad física ni la seguridad jurídica, elementos fundamentales para poder avanzar. ¿Y qué pasa cuando se junta todo esto? Pues se pone en riesgo la democracia, las libertades, y aparecen proyectos populistas autoritarios en el camino que encuentran eco. Eso no le puede pasar a Colombia. Y por eso lo que le queremos presentar al país es un programa de gobierno en continua construcción para que superemos esos problemas estructurales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nivelando la cancha para cerrar brechas. ¿Qué significa eso? Que hay unos que nos ha tocado jugar de pronto el partido así, a otros así, pero a la gran mayoría de los colombianos les ha tocado jugar con una cancha así. Hay que nivelar la cancha, hay que generar oportunidades desde la niñez. Y hablando de la niñez, yo aquí porto una pulsera, porque ayer me reuní con todas estas fundaciones de niñez que trabajan para nuestros niños y nuestras niñas, y yo les quiero agradecer a ellos todo el trabajo que hacen, a todas las instituciones públicas y privadas y organizaciones y fundaciones que trabajan por la niñez, porque ese tiene que ser el primer compromiso, y desde ahí es donde se nivela la cancha. Lo que no se haga con un niño entre los 0 y los 5 años ya no se hizo, porque es el momento en el que se desarrolla el cerebro, y desde ahí arrancará nuestro programa de gobierno y nuestra base. ¿Qué sigue? Dinamizar crecimiento económico, adaptándonos por supuesto al tema del cambio climático y al empleo. No existe mejor política social que la generación de empleo, y por eso, más allá de propuestas que no se puedan cumplir, es cómo nosotros estamos desde el punto de vista académico y técnico, cómo podemos cumplir, llegar a los territorios, pero con cosas que sí se puedan hacer. Porque es que lo peor que puede pasar a una campaña es cuando se engaña a la gente, cuando se la pone a soñar para después incumplirle, y eso es lo que no va a pasar. Aquí vamos a soñar, y mucho, pero vamos a soñar para cumplir, vamos a soñar para transformar a Colombia, que es en lo que estamos concentrados. ¿Y qué tenemos que garantizar también? Tanto la seguridad física como la seguridad jurídica, con un concepto integral y donde exista una lucha real contra la corrupción. Por eso, dentro del programa de gobierno inicial que le presentamos hoy a Colombia y a ustedes,
pues hay unos elementos fundamentales donde están recogidas ya 260 propuestas y 100 metas iniciales que de dónde salen, de un diálogo social desde las regiones y lo que hemos hecho a lo largo de los recorridos por todo el territorio nacional, región por región, entendiendo la diversidad que esto por supuesto implica y significa para todos. Pero algo muy importante, un trabajo muy riguroso, muy técnico y muy juicioso, y algo que muchos de ustedes conocen. Colombia ha tenido una tradición en términos de saber en los diferentes gobiernos y a través de la academia de cómo convocar las famosas comisiones de expertos o los comités de sabios. Pues nosotros lo que hemos hecho es recoger también los informes de las comisiones de expertos y las comisiones de sabios de los últimos 10 años en Colombia y tomar de ahí lo mejor y lo que es realizable de acuerdo a la realidad económica que tiene nuestro país y a la realidad institucional, y de ahí salen también muchas de esas propuestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Colombia no arranca de un día para otro. Nosotros reconocemos justamente lo que ha funcionado, que continuará y mejorará, y que lo que no funciona lo cambiaremos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, acelerar la senda de reducción de pobreza. Esa tiene que ser la prioridad hoy en Colombia. ¿Y qué tenemos que hacer? Impulsar el crecimiento económico por encima del 5% y generar anualmente 1.200.000 empleos nuevos. Pero no solo es eso, sino que es que primero hay que cuidar los que hoy hay. Y por eso es importante también decir que es muy importante garantizar que nuestras empresas puedan subsistir, que tengan las garantías y que tengan los elementos para poder seguir generando empleo y que puedan también crecer. Y uno de los ejes más importantes en los cuales nosotros vemos que Colombia, aparte de sus economías tradicionales, puede crecer, es el campo. Es el campo, al cual vamos a dar una mirada transversal desde cada acción de gobierno, y es donde está una de las grandes oportunidades de Colombia para hacer no solo una despensa agrícola para garantizar seguridad alimentaria dentro de nuestras fronteras, sino que también es una despensa agrícola para el mundo, y que Colombia aumentará su base exportadora a través de nuestros alimentos y que generará miles y millones de empleos también en el campo para jóvenes y para las personas que quieran seguir trabajando el campo. Algunos temas fundamentales. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y si mucho utilizamos o sembramos 5, 6 millones de hectáreas. Para eso necesitaremos, por supuesto, la seguridad física, pero también la seguridad jurídica. Pero ¿cómo llegar al campo? Parte de muchas estrategias, una de ellas también a través de infraestructura. Cuando uno habla con los campesinos, entonces el campesino puede sembrar sus productos, claro, llega a la comunidad, pero ¿cómo saca sus productos? Las vías terciarias y vías para el campo tienen que ser un eje y uno de los mayores constructores de paz en los territorios y en las zonas rurales. Por eso priorizar las vías terciarias y vías para el campo. Y hemos inclusive llegado a proponer que hay que pasar de inversiones de 1 billón anual en promedio de vías terciarias a 3 billones anuales, con fuentes de recursos propios de la nación, fuentes de las regiones y también del fondo de regalías, donde hoy hay represados entre 9 y 14 millones de pesos, que son importantes liberar en proyectos para que llegue la plata a las diferentes regiones. ¿Qué es importante también? Programas de riego y de construcción de pequeños distritos de riego. Los últimos grandes distritos de riego que se construyeron en Colombia son de la década de los 50 y de los 60. El riego es fundamental también para el campo y ahí tiene que estar la estrategia. Aumentaremos las ventas directas de 500.000 pequeños y medianos productores rurales. También avanzaremos, por supuesto, en convertir a Colombia en un productor de fertilizantes agrícolas, y que es muy importante esta discusión, entendiendo hoy por qué dentro de uno de los elementos hay una alta inflación en la canasta familiar, en los productos de la canasta familiar. El problema más grande, aparte de lo que hemos tenido siempre, corrupción, violencia, pobreza. Hoy cuando uno está en cualquier ciudad de Colombia y estoy en cualquier población y me encuentro una mujer cabeza de familia o un señor que trabaja y que quiere sacar su familia adelante, y lo primero que me dice es: Fico, está incomparable la carne, está incomparable la papa. Ese es el peor problema hoy de las familias que tienen bajos ingresos.
¿Por qué? Porque no alcanza la plata. Y esto es un fenómeno mundial en términos de inflación, por muchas razones, pero también agravado por el aumento de los precios en los insumos agrícolas y en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes. Pues si nosotros como país vamos a ser un país que le apunte al agro, pues tenemos que ser productores de fertilizantes y de insumos agrícolas. Y además que el tema de los fertilizantes nitrogenados, tenemos una gran capacidad porque tenemos grandes reservas de gas natural. Y Ecopetrol va a jugar un papel fundamental en este proceso, y Colombia tiene que ser un productor de fertilizantes, pero también de insumos agrícolas. Aceleraremos además la entrega directa de tierras a familias campesinas con proyectos productivos para pasar de 235.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas en el 2026. Y acá hay una discusión importante. La tenencia de la tierra es una sobre la productividad de la tierra, y ahí es donde tiene que llegar el Estado con los créditos blandos a los pequeños, medianos y grandes productores, y empezar a eliminar también toda esa cadena de tercerización y de comercialización para que los productos puedan llegar con mejor precio también a las ciudades desde el campo. ¿Y qué es importante para poder lograr esto? Necesitamos avanzar en la actualización del catastro multipropósito, y una meta que sea real y que pueda ser sostenible en el tiempo es poder llegar a un 40% al 2026, terminando el gobierno, donde estemos hablando de una actualización del catastro multipropósito en las zonas rurales hasta el 40%. Si podemos superar la meta, pues lo vamos a superar, pero es un tema en el cual tenemos que avanzar para poder consolidar dicha estrategia. Cada una de las fichas que les estoy mostrando, estos son casi que los titulares, esto está en un documento hoy de más de 170 páginas, que es el resumen que les vamos a entregar hoy de manera digital y que cualquier colombiano lo podrá disponer, con la explicación de cómo lo vamos a hacer, de cuáles son las metas, las líneas bases, cuáles son las metas, de dónde salen los recursos y cómo se realiza, y está la explicación de cada uno de esos proyectos. No te había saludado. Pero es muy importante la infraestructura, es muy importante también la infraestructura. Y es muy importante no solo ejecutar lo que viene ya en fases de implementación, porque una cosa es cuando uno ve una obra. Aquí tenemos un gran ejecutor, como ha sido Enrique, como ha sido también Alex, como lo fue en Barranquilla, Enrique en Bogotá, y todos los que hemos sido alcaldes también, y Rodri en Neiva. Un proyecto no sale de un día para otro, los proyectos necesitan fases de estudios, hay que pasar fases de diseño, fase 1, fase 2, fase 3, financiero. Entonces es muy importante tener una visión de largo plazo también del país, en la que nuestro compromiso es estructurar y adjudicar, aparte de las 4G y las 5G, proyectos valorados alrededor de 25 billones de pesos adicionales a futuro, para que quien nos reciba a nosotros en el 2026 no solo culmine las obras que ya están en ejecución, sino que pueda emprender de manera inmediata más proyectos de infraestructura que jalonen la economía, que generen empleo y que produzcan mucha mayor competitividad y productividad. Por cada billón de pesos que se invierte en infraestructura de gran impacto, se generan aproximadamente 35.000 empleos directos. Es una forma de mover la economía, pero de generar productividad. Pero además, muchos de los proyectos que están hoy en estudio, en ejecución, en fases de diseño e implementación, los seguiremos impulsando, porque Colombia tiene que seguir avanzando. Impulsaremos la recuperación de la navegabilidad fluvial. Está todo el tema de los esfuerzos de la marcha de APP del río Magdalena, el tema del canal del dique, que es fundamental, y los programas para garantizar la navegabilidad en zonas apartadas. Acá está conmigo otro gran amigo, que es Carlos Negret, que además le doy la bienvenida a Carlos a nuestro equipo. Y entonces ayer la gente me decía, ¿cómo que Carlos Negret? El exdefensor del pueblo ya está con ustedes. Todo el mundo cree que todo es siempre un comité a pensar, cuántos votos trae el uno. No, la vida no es así. ¿Saben por qué estamos juntos nosotros? Por la misma razón por la que estamos Rodri y yo juntos. Cuando el amigo Carlos
era defensor del pueblo, que hizo una gran tarea como defensor del pueblo, que llegaba a esos rincones de la Colombia profunda donde nunca nadie había llevado. Y él hizo una tarea inmensa. Y él era defensor del pueblo y yo era alcalde de Medellín. Y cuando él iba a la alcaldía y a la Medellín y me decía, yo vengo acá como defensor del pueblo con esta agenda, falta esta inversión en estas comunidades, tenemos este problema de actores armados, tenemos estas alertas tempranas, siempre trabajamos con respeto y con independencia y nos convertimos en grandes amigos. Y cuando él entró, y no dejamos de hablar todo este tiempo, él en una orilla política, yo en otra, pero siempre con el respeto y los amigos que somos, que así es como tiene que ser Colombia. Es que no podemos todos pensar igual, y una de las razones por las que nos podemos juntar es porque pensar diferente es la forma también de acercarnos y llegar a consensos. Ese cuento de que yo no me junto con el que piensa diferente a mí, eso no funciona y eso no va con nosotros. Y cuando el amigo Carlos seguimos hablando siempre, yo terminé la alcaldía, él terminó después su defensoría del pueblo y seguimos hablando. Y cuando empezó la campaña entró en la lista del nuevo liberalismo, yo lo llamo y le felicito y le deseo suerte y le digo, ojalá ganes, que Colombia necesita una persona como tú en el Congreso. Y él estaba en otra coalición, claro, gente a la que yo también respeto y que creo que tampoco ponen en riesgo la democracia como otros. Y bueno, y pasaron la elección y él me escribía, ¿cómo vas, Fico? ¿Vas bien? ¿Para adelante? Tú sabes que yo estoy en otro proyecto, pero te deseo lo mejor. Igual. Y cuando ya pasaron las elecciones, pues nos volvimos a hablar, lo felicité por su campaña, me felicitó. Y esta semana le dije, Carlos, Colombia lo necesita. Véngase para acá, trabajemos por Colombia y empecemos a mostrarle un nuevo camino donde demostremos la unidad del país y que podamos juntarnos personas que hemos estado en orillas políticas diferentes, pero que queremos lo mejor para el país. Y ese titular de navegabilidad de zonas apartadas viene de la conversación que tuvimos Carlos y yo esta semana, en la cual este señor llegaba en chalupa hasta las zonas más alejadas del país y donde el problema más grande para muchas de las comunidades, hasta donde el Estado nunca ha llegado, era que le decía, mire, el río está empalizado, no hacen mantenimiento, no podemos llegar con nuestras canoas. Pues esos son los problemas de la Colombia profunda, que la mayoría de la gente no conoce, y por eso hacen parte de nuestro programa de gobierno, porque nosotros vamos a llegar. Y ahorita hablamos de derechos humanos. Y aprovecho para decirle a tantos amigos que tengo en tantos sectores ideológicos, en tantos espectros, que aquí son bienvenidos, que acá son bienvenidos, porque vamos a sumar, vamos a construir esa nueva página de Colombia sin más odio, sin rencores, sin más violencia, sino construyendo desde las regiones. Volvamos a la infraestructura, vamos a reactivar el 20% de kilómetros de la red férrea, que hace parte también de los estudios que vienen también avanzando y que están en fases de implementación. Promoveremos la reglamentación de la ley de APP para que sea aplicable al sector marítimo portuario, pero ahí haría un paréntesis rápido para decir que las APP también tienen que tener mejores instrumentos de desarrollo local. Ustedes saben que las APP fueron creadas básicamente para las grandes concesiones, para las 3G, para las 4G, para las 5G, pero quienes venimos de región y conocemos lo que pasa en el barrio, cómo las ciudades se tienen que desarrollar a partir de infraestructuras viales, infraestructuras deportivas, culturales, las APP son una buena posibilidad. Aquí hay un ejemplo, Enrique, vos dejaste la APP, por ejemplo, del tema del Coliseo, de todo este tema para eventos culturales, deportivos, y es muy importante como escenario multipropósito. Y muchas veces el Estado no puede tener los recursos, pero si hay privados que quieren invertir y que eso puede ser sostenible en el tiempo, y eso tiene un retorno inclusive en términos económicos para los municipios, para la gente, en términos sociales, pero después esas infraestructuras vuelven y son parte del patrimonio de los municipios. El tema de APP será fundamental para poder generar un avance en términos de infraestructura y de proyectos en regiones, las APP de los colegios públicos, de jardines infantiles, muchas otras cosas, obras por impuestos, que es otro de los elementos importantes que también lo vamos a hacer, hospitales, como dices, Carlos, todo eso lo vamos a hacer.
Lo otro, la estructuración y ejecución y mejoramiento de los aeródromos regionales para garantizar conectividad bajo un eje fundamental de desarrollo en las regiones, que es el turismo en las zonas más apartadas, en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico colombiano. Es que una cosa es cuando uno habla de la Amazonía. Vayan a Amazonas para que vean cómo está desconectada el país, no solo físicamente, sino también en infraestructura tecnológica. Vaya, pongan un WhatsApp desde Leticia a ver si le sale, uno hace fuerza, a ver si sale. O ponga una foto, no puede, o en Portocarreño, en Bichara. Porque ese lo que hay que hacer es ir a los territorios para entender lo que realmente pasa. Eso no es desde acá. Y por eso también la gente lo que nos verá es gobernando desde las regiones. A mí no me van a ver encerrado en un palacio como si fuera un rey o un príncipe. No soy nada de eso. Somos gente que nos gusta en la calle, que nos gustan las regiones y vamos a estar ahí con la gente. Vamos a iniciar dos claridades. Vamos a terminar las obras 4G. Las obras 4G que están en ejecución. Pero también hay que dar una discusión sobre unas obras 4G que no se han podido ejecutar porque han tenido líos jurídicos. Pongo ejemplos como el tema de la obra de la vía Mulaloro-Guerrero en el Valle, que es un proyecto estratégico de país y que reduciría en tiempo entre Cali y Buenaventura, el puerto más importante que tiene hoy Colombia, que mueve el 60% de la carga, proyecto adjudicado por 1.7 billones de pesos y al día de hoy no se ha podido ejecutar un solo milímetro de vía. El tema de las consultas previas tiene que ser una discusión de país, respetando, por supuesto, a las minorías, respetando a todas las comunidades. Y no se puede jamás eliminar el concepto de consulta previa. Pero lo que no le puede pasar al país es que las consultas previas se conviertan en mecanismos de chantaje que condenan a Colombia al subdesarrollo. Y ese tipo de discusiones las tenemos que dar. Y jamás bajo ningún concepto, ni un Estado, ni un público, ni un privado, pasar por encima de comunidades. Todo el respeto para nuestras comunidades, nuestras minorías étnicas, pero Colombia tiene que avanzar de la mano de todos. Ahí hay un ejemplo, y esas obras tienen que continuar y vamos a terminar las 4G. Pero además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar los primeros 1000 kilómetros de vías ya definidas y valoradas aproximadamente en 23 billones de pesos de la primera ola de la 5G. Y esa primera fase en esos primeros 4 años da aproximadamente una inversión de 9 billones de pesos, que son más o menos 1000 kilómetros de vía, para seguir complementando lo que existe. Pero recuerden, aparte de eso, dejar estructurados proyectos por valor de 25 billones de pesos para que Colombia pueda seguir avanzando. Y el transporte urbano, pues todo el apoyo a los sistemas de transporte urbano. Colombia tiene hoy casi el 80% de la población en las zonas urbanas. Y si nosotros no entendemos que una de las formas de generar mejor calidad de vida a la gente es a través de los sistemas de transporte público, pues no seremos viables en las ciudades ni en términos de competitividad ni calidad de vida y tendremos cada vez mayores problemas en términos de medio ambiente y calidad del aire. Apostarle a los sistemas de transporte. Vemos las dificultades que tienen los sistemas de mediana capacidad en todo el país, lo que pasa con el mío, lo que pasa con el Transcaribe, lo que pasa con muchos, con el Metroplus, lo que ha pasado también acá con los desarrollos importantes que se han dado. Dar continuidad, algo que don Enrique listo y definido con el gobierno nacional, como es el tema del metro de Bogotá, y seguir avanzando alrededor de esos proyectos estratégicos y no devolvernos en discusiones del pasado. Son muchas obras y muchos temas que vamos también a avanzar. Construir 20.000 centros digitales, hablando de conectividad ya en términos de tecnología. 20.000 centros digitales rurales con acceso a internet de banda ancha, abierta, alcanzando el 50% de la población rural, y ojalá que da mucho más con la adopción de nuevas tecnologías que vienen también en el camino, porque vienen nuevas tecnologías. Migraremos 7.4 millones de usuarios de tecnología móvil 4G y superiores a más tardar en el 2024. ¿Y qué tenemos que hacer? Convertir a Colombia en un centro regional que sea como un hub, que dé ese alojamiento de datos, el tema de las data centers,
y servicios en la nube, generando empleos también calificados para esta industria. Y tenemos una oportunidad como país. Cuando terminábamos la alcaldía en el 2019 en Medellín, dejamos instalado allí de la mano del World Economic Forum el Centro para la Cuarta Revolución Industrial a nivel mundial, el único de habla hispana. Hasta el momento solo habían 4 en el mundo: China, India, Japón, Estados Unidos, y el quinto, cuando me siento yo a hablar con el profesor Klaus Schwab en Davos, en el Foro Económico Mundial, desde el 2016 en enero y luego en el 2019 en enero, y yo le decía: profesor Klaus Schwab, él es el director y el fundador del Foro Económico Mundial, dígame por qué en Colombia, dígame por qué ustedes miraron hacia Colombia. Y él me dijo 2 razones fundamentales. Primero, trabajo articulado entre el sector público, sector productivo, o sea, sector privado, universidades y sociedad civil. Doctor Manuel Santiago, el modelo que usted tanto lideró desde Medellín y que hoy está en riesgo y que también vamos a recuperar. Y ese tema es lo que te digo. Y la segunda razón, me decía el profesor Klaus Schwab, me decía: Fico, hay talento. En este momento necesitamos, por ejemplo, y ahí va a ser una de las bases importantes donde nuestros jóvenes van a tener una oportunidad inmensa, Paula, alrededor de los emprendimientos, del tema de formación de código, pero que va de la mano también de temas de infraestructura tecnológica. Y hay que aprovechar ese centro para la Cuarta Revolución Industrial y seguir hablando. Aceleraremos el cierre de las brechas sociales, como lo dije. Esta tiene que ser la prioridad, miren. Y yo les digo la verdad, una cosa es estar nosotros en un escenario como el que estamos hoy. Estamos acá cómodos, estamos acá bajo unas condiciones donde seguramente la mayoría de nosotros hoy no tiene una preocupación económica inmediata de si tiene o no para las 3 comidas al día. Seguramente eso no pasa en este auditorio, seguramente no pasa en los clubes hoy en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Barranquilla, pero la miseria que se ve en tantas regiones, agravada además por la crisis de la pandemia, la crisis de salud y económica, es un tema que nos tiene que poner a decir que hay que hacer un alto ya como sociedad. Tenemos que cerrar las brechas sociales. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente, y cuando digo nosotros somos todos. Y por eso yo convoco que esto no es solo un tema del sector público, es un tema del sector productivo, en el que yo creo además que las empresas tienen que continuar y tienen que generar más empleo, pero también le tenemos que pagar mejor a nuestra gente. También tenemos que entender que si nos va bien, le tiene que ir muy bien a la gente que trabaja con nosotros. Es que las empresas son la gente, las empresas son la gente, los colaboradores son los que hacen que se cumplan los planes de ventas y que todos nos vaya bien y van a estar mejor todas las familias colombianas. Yo creo que esto tiene que ser entre todos y eso lo convocaremos permanentemente. ¿Para qué? Para cerrar brechas sociales, no con eufemismos ni con proyectos que no se puedan realizar, sino con lo que tenemos, que es mucho como país, y que podemos desarrollar esas capacidades para que nuestras familias y quienes nos rodeen estén mejor. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que me han desarrollado algunos amigos a lo largo de estos meses, que es el famoso concepto del metro cuadrado. El metro cuadrado. Y yo quisiera decirle algo a los colombianos frente al tema del cierre de brechas y lo que significa el metro cuadrado. Michael, el metro cuadrado. ¿Qué es el metro cuadrado? ¿Quiénes nos rodean a nosotros todos los días? ¿Quién está alrededor de ustedes todos los días, alrededor de ese metro cuadrado? Usted le pregunta a esa persona que le colabora y lo apoya, ¿cómo está? ¿Cómo está su hijo? O si en su casa tienen garantizadas las 3 comidas al día. O si su hijo tiene los uniformes para poder practicar deporte. O si tuvo para comprar los guayos, o si tuvo para el balón. O si tiene cómo ir a un curso complementario en términos de educación. O si tiene acceso a educación superior. O si tiene vivienda, o inclusive su vivienda tiene unos techos de unas latas que se caen cada que hay un aguacero y se le moja todo y se inunda. La pregunta es, ¿nosotros nos preocupamos por los que están a nuestro alrededor? ¿O simplemente nos preocupamos por nuestro bienestar? En la medida de que todos nosotros como colombianos nos preocupemos por quienes están a nuestro alrededor, vamos a tener una Colombia muy diferente. Y los cierres de brecha no solo los genera el Estado,
El Estado tiene una función principal, es administrar los recursos y que lleguen a los territorios y que no se los roben, y generar desarrollo y bienestar. Pero yo los invito a que reflexionen hoy con sus familias, hoy mismo y con sus amigos a través del metro cuadrado, y no esperen un mes ni 8 días. Desde hoy, pregúntense ustedes qué pueden hacer y cómo le pueden ayudar a personas que están a su alrededor, y verán cómo cambia la calidad de vida en Colombia. Principales apuestas de cierre de brecha. Colombia sin hambre, Colombia sin hambre. Garantizar las 3 comidas diarias a todas las familias colombianas, especialmente a las más vulnerables. Y es muy importante entender que con la pandemia se agravó la situación y hay millones de familias que hoy no tienen garantizadas sus 3 comidas al día. Y eso tiene que ser la prioridad, 0 hambre, y tenemos que llegar a todas las regiones. Conformaremos también dentro del cierre de brechas un sistema integral de protección a la vejez para 3,5 millones de adultos mayores que hoy no reciben ningún tipo de pensión y que van a tener una cifra muy superior a la que hoy se tiene por los programas de adulto mayor, y que vamos a garantizar una vida digna para esos 3,5 millones de adultos mayores, y que los recursos se pueden conseguir y que tienen que ser bien administrados. Nuestros adultos mayores, como les decimos de manera cariñosa a nuestros viejitos, hoy sufren mucho y más después de lo que ha pasado también en la pandemia. La remodelación, construcción y dotación de al menos 10 nuevos hospitales de alta capacidad y 40 centros ambulatorios integrales en ciudades pequeñas e intermedias, y capacitación también para los mismos. Fortaleceremos la articulación entre los entes territoriales, las aseguradoras y las IPS para mejorar la gobernanza del sector de la salud, la implementación del modelo MIAS, modelo integral de atención en salud. Y Rodrigo es médico, y Rodrigo viene jugando un papel fundamental también en la construcción del programa de gobierno alrededor de la salud que necesitan los colombianos, en el cual lo primero es que no pueda haber más corrupción. Y también se los digo, eso no es como algunos creen que es acabando con las EPS. Aquí lo que tenemos es que poner el sistema en orden, que la plata llegue a donde tiene que llegar y que a los usuarios se les dé calidad en el servicio y oportunidad en el servicio, acabando las filas y acabando la intermediación y mejorando el sistema de salud. Y algo también importante, frente al tema de la protección social y frente al tema de pensiones, yo le quiero enviar desde acá un mensaje a todos aquellos colombianos que durante muchos años han hecho un esfuerzo también personal para poder ahorrar en fondos de pensiones. Esa plata es suya, esa plata no es del Estado. Y ese es un ahorro que han realizado con mucho esfuerzo ustedes y sus familias, y es para garantizar su pensión. Cualquier otra cosa que se inventen o digan no es nada diferente a la expropiación y al robo de sus pensiones. Yo voy a garantizar como presidente y nuestro equipo que esos recursos que han ahorrado a lo largo de toda su vida no los puede tocar justamente el Estado, ni ponerlos en riesgo, y mucho menos se los van a expropiar, ni mucho menos se los van a robar. El sistema de cuidado de nuestros niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores está desarrollado dentro de todo el programa, pero vuelvo e insisto, hablemos de nuestra niñez, garantizar los mayores niveles de cobertura en población entre los 0 y los 5 años, en seguridad alimentaria, en capacitación también para los padres, madres de cabeza de familia, en temas de disciplina positiva, herramientas de crianza, pero también asistencia psicosocial y jardines infantiles. Es un tema fundamental para que podamos avanzar nosotros como sociedad. Proyectos importantes: 1,8 millones de soluciones de vivienda en el país. 1,8 millones de soluciones de vivienda en el país. 1 millón de construcción de viviendas nuevas BIS. Y estamos hablando que serán 800.000 en zona urbana y 200.000 en zona rural. Ese esfuerzo lo vamos a hacer.
Y hay algo importante alrededor de las políticas públicas. Hay una gran diferencia cuando hay políticas de Estado y políticas de gobierno. Este sector en particular logró desarrollar a lo largo de muchos gobiernos unas capacidades o instaladas que no solo vamos a continuar, sino que vamos a mejorar a través del sector privado, a través del gobierno, a través de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque al ser política de Estado y no de gobierno, tiene trascendencia en el tiempo, y por eso se han presentado metas de ventas históricas de vivienda en los últimos meses. ¿Gracias a qué? A que se ha dado continuidad a lo bueno. Y claro que mejoraremos mucho más. Y claro que yo creo que la gente tiene que acceder a créditos a menores tasas, con menos intereses. Y eso es una discusión que vamos a dar, pero de manera responsable también con el sector financiero, pero no de manera populista. Y sí que más gente pueda tener acceso a créditos a más bajas tasas que muevan también la economía. Pero también 400.000 viviendas nuevas no bis y 200.000 subsidios de arrendamiento para familias en pobreza extrema y 200.000 mejoramientos de vivienda, tanto en zona urbana como en zona rural. Por cada billón de pesos que se invierte en vivienda, se generan 50.000 empleos directos. Este será otro de esos jalonadores de la economía en el que nosotros también nos vamos a concentrar. Servicios básicos domiciliarios. Daremos acceso a agua potable a 3 millones de personas que hoy no la tienen y a 2.7 millones de personas en términos de alcantarillado, y son metas precisas, claras, y lo podemos lograr. Y sí se puede. Cuando yo fui alcalde de Medellín, que era el presidente de la Junta de PM, y llegamos al gobierno, y yo veía que había más inversión importante en el exterior, pero yo dije, no puede ser que nosotros estemos invirtiendo en el exterior, pero que en Medellín tengamos 70.000 hogares desconectados de agua potable. Logramos conectar en 4 años 40.200 hogares, acueductos alcantarillados, y dejar la fase de las otras 30.000 en ejecución. Y eso es lo que vamos a hacer en el país. Y frente a todos estos temas de vivienda que son tan importantes, yo recuerdo algo que siempre me decía mamá. Me decía, Fico, tener vivienda no es riqueza, no tenerla sí es mucha pobreza. Y antes de empezar a soñar, hay que tener un techo donde dormir. Y nuestras familias colombianas necesitan su vivienda. Tenemos que trabajar para tener un país con oportunidades para todos. Y por eso yo estoy convencido, así como les conté ahora, y que es la historia de la mayoría de nosotros, que estamos acá es porque pudimos tener educación, o porque nuestros padres nos ayudaron, o porque alguno consiguió una beca, o porque el Estado acompañó. Pero la educación tiene que ser la herramienta para salir adelante. Y ahí es como vamos a sacar a Colombia adelante. Reducir la deserción escolar a 2.5%, hoy está en 6.8%, producto de un problema acumulado de muchos años, pero además por la pandemia. El día y el año de pandemia, desertaron del sistema educativo 248.000 niños, niñas y jóvenes del sistema escolar. Ese es uno de los dramas más grandes que hoy tiene el país, y por eso vamos a recuperar a los niños, para que vuelvan al sistema escolar, para que vuelvan a las aulas, porque es la forma como se puede garantizar su cuidado en entornos protectores y su libre desarrollo, para que les llegue el plan de alimentación escolar, que también vamos a cuidar el PAE, que no se lo roban como se lo han robado en algunas regiones. Si acá hay gente que es capaz de robarse la alimentación de los niños más pobres de Colombia, son capaces de robarse lo que sea. A eso les va a ir muy mal con nosotros, y vamos a perseguir esa corrupción. Matricularemos 3 millones de niños y niñas en educación inicial entre los 0 y los 5 o 6 años, y hoy tenemos 1.6 millones matriculados, pero la base de cobertura tiene que crecer, tanto en sectores urbanos como en sectores rurales. Aumentar y llevar la jornada única de 1.3 a 2 millones de estudiantes, mejorando competencias, por supuesto, en el tema de lectura crítica, competencias ciudadanas, matemática y todo lo que tiene que ver con capacidades socioemocionales. Y aquí es muy importante para el tema de jornada única mejorar infraestructura educativa. Evaluaremos permanentemente la calidad de la alimentación escolar gratuita, que es el PAE, y ahí vamos a dar una mirada real sobre el tema de la contratación y cuidar esos recursos que son fundamentales para ellos. Crear un sistema de desarrollo profesional docente con incentivos y oportunidades. Yo creo
en nuestros maestros y en nuestras maestras. Yo creo en ellos y he trabajado con ellos en muchas oportunidades y vamos a mejorar sus competencias para que pueda existir una buena transferencia de conocimiento a nuestros niños, aumentar las becas de doctorado, las becas de maestría, los temas de innovación, pero además también ver cómo son sus condiciones sociales y económicas para que puedan estar mejor, en un mejor entorno. Los maestros tienen que ser reconocidos, nuestras maestras tienen que ser reconocidos y vamos a trabajar con ellos como un factor determinante en términos de calidad educativa. Crear la gran alianza para el bilingüismo también en Colombia, que es necesario. Y en educación superior el mensaje es muy claro. Hoy se tienen las coberturas del 40% en educación superior. O sea, de 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en Colombia, de 10, solo 4 tienen acceso garantizado a educación superior. Los sueños de muchos jóvenes se truncan muy rápido y lo que tenemos que hacer es aumentar la base en educación superior. Matrícula cero para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas. Y se puede inclusive, y estamos hablando con el equipo, si se extiende para estrato 4. Pero también becas educativas en instituciones educativas. ¿Para qué? Privadas. ¿Para qué? Para carreras profesionales afines, técnicas, tecnologías y formación laboral. Y no solo la calidad y el acceso, sino también la pertinencia, que será fundamental en ese proceso. Porque no se trata solo de dar las becas, pero miren lo que pasa. Muchos jóvenes que terminan sus estudios y no tienen inserción laboral. Muchos. ¿Y qué necesitamos? Que vayamos de la mano del sector productivo. Y vamos a convocar al sector productivo y le vamos a decir: ¿qué tipo de profesional requiere usted los próximos años? ¿Qué tipo de técnico? ¿Qué tipo de tecnólogo? ¿Qué formación laboral? El Estado se lo forma y usted lo contrata. No hay mejor política social que la generación de empleo, pero tiene que ir de la mano de la educación y vamos a trabajar con el sector productivo también para lograr esto. Graduaremos 1 millón de estudiantes de grado 11 en medias técnicas y doble titulación en áreas tecnológicas articuladas con el sector productivo. Y recuerden un tema de capacitación fundamental donde hay inserción laboral inmediata. 160.000 programadores necesita en este momento Colombia y ahí vamos a concentrar también la formación. Vamos a pasar a hablar de nuestras mujeres, vamos a hablar de nuestros jóvenes, que son el motor básicamente del nuevo futuro. Mujeres y jóvenes. En el país hoy tenemos 3.5 millones de lo que se denominan los jóvenes ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, y el 68% de ellos son mujeres. Son las más golpeadas por la pandemia, son las más golpeadas por la falta de oportunidades, y por eso alrededor de mujeres tiene que haber una política sectorial y transversal de enfoque de género para que nuestras mujeres tengan las oportunidades. Y ahí nosotros tenemos que garantizar también no solo formación, oportunidad, sino que tengan también acceso laboral o proyectos también de emprendimiento. Vamos a triplicar, y esto ya está medido y lo vamos a hacer y tenemos los recursos para que se pueda dar, y es triplicar la cobertura de jóvenes en acción, pasando de 400.000 a 1.200.000 beneficiarios en el país. Y yo quiero decirle a los jóvenes de Colombia que nunca se dejen arrebatar los sueños, que nunca dejen de soñar y que los vamos a acompañar y las vamos a acompañar para que desarrollen su proyecto de vida a través de la educación, que lo desarrollen a través de la cultura, a través del deporte, a través del emprendimiento, y que se les garanticen definitivamente también sus derechos. Y en todo ese enfoque, como les expliqué ahora, de acuerdo a las cifras, donde las mujeres son las más afectadas también por pandemia y por muchas otras razones sociales, violencia intrafamiliar y muchos otros fenómenos donde son excluidas y donde hay unas brechas muy grandes, pues que tengan también un enfoque diferencial en todo este tipo de política. Mantendremos el subsidio de empleabilidad juvenil del 25% de un salario mínimo legal vigente hasta el 2024, dando prioridad a mujeres jóvenes para garantizar también inserción laboral a partir de procesos educativos.
Fortaleceremos la prevención de las violencias basadas en género. Y eso es un tema del que no se habla mucho en Colombia. Y aquí es donde hay una discusión que hemos dado, inclusive Márgara, cuando estábamos en Medellín en la alcaldía, lideró mucho un programa que llamamos Tejiendo Hogares. Y es claro, invertimos mucho de las fachadas hacia afuera, y es lo que vemos en las ciudades. Pero la pregunta es qué tanto invertimos de las fachadas hacia adentro, sabiendo también lo importante que son las familias. Nuestras mujeres que son violentadas y abusadas todos los días. Nuestros niños, niñas y jóvenes que son abusados en el hogar. Pues que la violencia que vemos en las esquinas es producto ¿de dónde? Es producto de la violencia intrafamiliar. Y por eso hay que hablar de familia. Por eso hay que hablar que no es que lo que sea de la puerta para adentro no se habla hacia afuera, no. Acá nosotros tenemos que cuidar a nuestras mujeres y tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. No más maltrato contra nuestras mujeres. No más maltrato contra nuestros niños y nuestras niñas. El fortalecimiento territorial que vamos a hacer también a través de justicia y acceso a la justicia para nuestras mujeres y nuestros niños y niñas que son vulnerados a través de las comisarías de familia, de más personal y de mayores garantías. Pero esto es un tema del que hay que hablar y tenemos que rechazarlo y tenemos que denunciarlo. Fortalecer acciones de prevención para disminuir el embarazo en adolescentes. Sí se puede, y aquí tiene que ver tanto con un tema cultural como que los sistemas de prevención y el sistema de salud sí funcionen. Y las EPS tendrán que garantizar los mecanismos y los métodos de planificación desde las instituciones educativas para nuestras niñas, pero también para los jóvenes, porque esto es una discusión muy machista, como si el problema fuera de la niña. ¿Y el hombre qué? Y es muy fácil cuando el muchachito embaraza a la niña, pero después la que tiene que salir de la institución educativa es ella, y él sigue como si nada. El que se va a rumbear es él, y ella en la casa cuidando a la niña. El que va a la educación superior es él, y ella se quedó en la casa cuidando al muchachito. Aquí tiene que haber un enfoque claro, también diferencial, en el cual lo que tenemos es que evitar los embarazos no deseados. Evitar los embarazos no deseados, y que esto implica una responsabilidad inmensa y que tenemos que respetar a nuestras mujeres. Aquí está Katy, una persona que yo quiero mucho, que valoro, a Cata Escobar, y que ha tenido un liderazgo inmenso, y que además cuando nos conocimos, recuerdo, Cata, que nos invitaste a la Fundación A la Juanfe, que fuimos a Cartagena, y después empezamos ya con el enfoque no de primer embarazo, sino evitar el segundo embarazo, que es el enfoque tuyo, cómo ayudar a niñas que ya tuvieron el embarazo en adolescente. Bueno, pero cómo vamos a recuperar esos proyectos de vida a través de la educación, de la formación, de la vinculación laboral, y devolverle también sus sueños. Y eso lo llevamos a Medellín y lo llevaste a muchas ciudades en el país, pero además a muchas ciudades en el mundo. Vamos a trabajar de la mano con todas las fundaciones, como la tuya, como la de muchas personas que tienen conocimiento en estos temas, y vamos a trabajar por las niñas, por las mujeres de nuestro país, porque eso es uno de los temas que más genera brecha de pobreza hoy y que se vuelve en un círculo vicioso de pobreza y de violencia. Esos no son temas menores, esos son temas mayores, y ahí es donde nosotros tenemos que invertir. Miren, con enfoque diferencial construiremos un país para todos, y aquí definitivamente hay que un 5% de reducción de brechas de índice de pobreza multidimensional entre población sin pertenencia étnica y población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Y estamos hablando cómo inclusive esa brecha en minorías étnicas es mucho mayor que en el resto del país. A nuestras comunidades de minorías, todo el acompañamiento, todo el respeto por sus costumbres, por sus tradiciones, y cómo el Estado tiene que llegar con los diferentes proyectos sociales. 100% de entidades departamentales y capitales asistidas en implementación de estrategia y programas de la protección e impulso de los derechos humanos. Eso lo hablé también con Carlos, que es uno de los grandes defensores de derechos humanos, no solo en Colombia, sino reconocido a nivel internacional. Y los derechos humanos tienen una agenda fundamental, un lugar en la agenda fundamental, no solo en la campaña, sino en el gobierno, porque tenemos que estar del lado de la gente. Hemos hablado, Rodrigo, de cómo se violan los derechos humanos en el país.
de cómo nosotros tenemos que estar del lado siempre de las víctimas, y no como muchas veces está que es del lado de los victimarios. Aquí estamos del lado de las víctimas, Incrementaremos el acceso a salud de los grupos étnicos, reducción de barreras de la inclusión escolar, productiva, el empleo formal y el emprendimiento de personas con discapacidad. Aproximadamente el 7% de la población en Colombia tiene algún tipo de discapacidad. Y piensen ustedes en una familia vulnerable o en una madre cabeza de familia que tiene un hijo en condición de discapacidad. ¿Qué termina haciendo la madre? Asistir al hijo o a la hija en condición de discapacidad. ¿Y el Estado le reconoce? No le reconoce. Pues nosotros vamos a reconocer ese trabajo de las cuidadoras y de los cuidadores con familiares en discapacidad, porque eso es dar dignidad, y lo hemos hablado ayer contigo, y es uno de los proyectos también del MIRA, y tenemos que llegar a cada uno de los hogares entendiendo la realidad. Y por eso esto no es como si fuera una feria de subsidios o una feria simplemente económica. Esto es entendiendo cada familia, qué es lo que vive cada familia. Cada familia es diferente. Es muy diferente una realidad con una familia que tiene una persona en condición de discapacidad de quien no la tiene, o una mujer que tiene un empleo al que no la tiene o no tiene un proyecto de emprendimiento. Más de la mitad de los hogares en Colombia lo sacan adelante nuestras mujeres cabeza de familia, y ahí nos vamos a concentrar también en ellas. Mantenimiento e implementación del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos. Vamos a mantener el estatus migratorio. Lo que se vive en Venezuela es un drama, y es a lo que jamás puede llegar Colombia. Tenemos más de 2 millones de venezolanos que llegan a nuestro territorio sufriendo, víctimas de una dictadura, víctimas de cómo acabaron con un país y cómo violaron sus derechos humanos. Nosotros no podemos ser indolentes a lo que le pasa a los venezolanos. Y yo lo primero que le pediría a todos los colombianos es que jamás generemos discursos o hechos de xenofobia, porque eso no somos nosotros. Nosotros somos solidarios. Y así como en la década de los 80 llegaron millones de colombianos a Venezuela, pues esta es una situación adversa en esta oportunidad para ellos. Y lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nosotros es que retorne la democracia a Venezuela, que es lo que nosotros tenemos que cuidar y defender. Democracia y libertades. Todo el trabajo con nuestras comunidades, con la comunidad LGTBI, todas las garantías, el respeto y acceso también a los derechos, que es fundamental dentro de una sociedad que se tiene que entender y se tiene que respetar. El papel que juega el arte, la cultura, el deporte, las industrias creativas, que tendrán herramientas, por supuesto, para prosperar. Implementaremos la ley de oficios artísticos de las industrias creativas y culturales, también artesanales, de los saberes y del patrimonio, y fortaleceremos la protección, divulgación y apropiación del patrimonio cultural, más en un país de regiones donde nuestras culturas son lo que nos caracteriza, y ahí es donde nosotros también nos vamos a enfocar. Impulsaremos la financiación y mayor crecimiento de actividades artísticas, culturales y creativas, incluyendo los escenarios requeridos para su desarrollo. Y quienes se dedican también a los contenidos creativos, tienen que tener hoy una mejor opción también dentro del país, entendiendo que es un oficio hoy que tiene crecimiento y que requiere también un gran esfuerzo. Esas industrias creativas se constituyen en un renglón económico del país, donde se pueden generar muchos más empleos, y también donde generemos las condiciones que lo que hoy se obtiene muchas veces por regalías o por ingresos de los generadores de contenido, muchas veces prefieren dejarlo o que se los consignen por fuera del país por los altos costos financieros que significan tenerlo en Colombia o en términos de impuestos, y lo que vamos a generar es que esa plata no se tenga que ir, sino que se quede en Colombia y que muchos más recursos lleguen también para mejorar, por supuesto, mayor inversión en el sector creativo y la industria creativa en Colombia. Consolidar a Colombia como centro de operaciones para la producción audiovisual en Sudamérica, y por eso mantendremos los incentivos
de la ley 814, de la 1156 y los certificados de inversión audiovisual. Eso es muy importante para el sector cultural. Apoyaremos también y fortaleceremos los programas de formación enfocada a técnicas audiovisuales del SENA. Mantendremos la importancia de la televisión pública y la generación de contenido propio para nuestras pantallas y también para exportar. Vamos llegando un poco al final para que no me canse. Es muy largo el plan de gobierno, el programa de gobierno tiene todos los temas. Estos son unos titulares, unos enunciados, ustedes lo podrán ver completo en el PDF que estará generado a partir de ahora también de manera digital. Y es muy importante el tema de la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Y algo fundamental que es uno de los graves problemas que ha tenido Colombia, y es el tema de la deforestación. Por eso estamos planteando reducir la deforestación en 54.000 hectáreas al final del cuatrenio, que al 2026 hayamos logrado una reducción de deforestación de 54.000 hectáreas en aquellas zonas donde hoy son objeto, y principalmente en la Amazonía, a cuidar y a proteger la Amazonía. La meta que tiene Colombia en términos de cero deforestación es al 2030, y nosotros al 2026 podremos haber logrado la mitad de esa meta y ojalá mucho más con todas las herramientas que podamos tener. Restauraremos 400.000 hectáreas y sembraremos 200 millones de árboles en todo el país. Incorporaremos también 100.000 vehículos eléctricos a 2026. Y es una de las posibilidades también que tiene el país, entendiendo que la tecnología, en la medida que va creciendo y avanzando, van disminuyendo también los precios. Y las ciudades se tienen que adaptar también para todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Energías renovables. Y aquí yo sí también diría algo que es muy importante, y es, bien lo dice su nombre, transición energética. Transición energética. Y mucho cuidado con propuestas peligrosísimas que lo que harían es condenar a Colombia a la miseria absoluta, como cuando algunos dicen que es que al otro día se acabaría el petróleo. ¿Saben qué significa eso? Primero, que no lo puede hacer, una mentira más. Segundo, acabar con el petróleo en Colombia de manera inmediata significaría acabar con el 34% de las exportaciones de Colombia. Significa acabar de manera directa con el 12% de los proyectos y de la inversión social. Lo que esos proyectos proponen es decirle, especialmente hoy a las comunidades más pobres de Colombia, que los condenan absolutamente a la miseria, y que al otro día programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, todos los subsidios de becas educativas se acabarían de manera inmediata porque no se tendrían los recursos para adjudicarlos. ¡Ojo, Colombia! Esto no es jugando. Y por supuesto que la lucha por el cambio climático parte de la base de una transición energética, como bien lo dice su nombre, transición energética. Y por eso vamos a ir migrando cada vez más ¿a qué? A energía eólica, a la energía solar, como se ha venido avanzando en los últimos años, y que no solo vamos a continuar, sino que vamos a duplicar el número de megas de energía solar y de energía eólica. Juan Carlos fue un gran presidente de Ecopetrol. Como Ecopetrol hoy tiene un gran presidente que es Felipe Bayón. Y es una empresa que ha sido bien manejada y que sabe lo que significa en términos de competitividad para el país, pero también en términos sociales de cómo esos recursos son los que le sirven a Colombia. Colombia tiene que abrir los ojos, y por eso aquí lo que hay no es una discusión entre dos personas. Esta es una discusión entre dos modelos de país. Dos modelos de país. ¿Qué tipo de modelo queremos? Un modelo en el que el modelo sea el odio, los discursos de expropiación, de poner en riesgo los ahorros de los colombianos, de poner en riesgo la inversión social, de acabar con la democracia y las libertades, o un modelo que es el que nosotros defendemos, en el cual el país tenga que cambiar, pero cambiar para mejorar, en el que el país no dé un salto al vacío, sino que dé saltos certeros hacia el desarrollo,
en el que cuidemos el medio ambiente, pero que al mismo tiempo cuidemos también la economía y los empleos, en el que cuidemos nuestras empresas y cuidemos la propiedad privada y sobre todo podamos llegar con la inversión social a cada uno de los territorios. Nosotros defendemos la democracia y las libertades. Colombia debe defender la democracia y las libertades. Y eso es lo que está en juego. Porque en democracia y libertades podemos dar la discusión sobre cualquiera de los temas de cómo el país puede mejorar. Pero cuando no hay democracia y no hay libertades, nada de lo que estamos hablando acá se podría cumplir. ¿Por qué? Porque existiría anarquía, existiría corrupción, existiría totalitarismo, y es lo que no le puede pasar a Colombia como le pasó a Venezuela y a otros países. Por eso nosotros convocamos a todos aquellos sectores en Colombia que defendamos democracia y libertades y que nos juntemos desde ya y que inclusive podamos dar un paso para ganar en primera vuelta presidencial. Incrementar el aprovechamiento de residuos en un 15% para fortalecer la economía circular ya como meta. Miren que esto no es un programa de titulares, esto es un programa con unos conceptos claros y con unas metas claras que son logrables, donde existen líneas bases y a dónde vamos a llegar en el 2026. Acompañaremos la transformación de las ciudades hacia entornos amables con la siembra de 2 millones de árboles urbanos, adicional a lo que siembra cada municipio. Impulsaremos programas de protección animal para 2 millones de animales callejeros. Yo, como muchos de ustedes, también tienen mascota, y yo digo no al maltrato animal. Cuidemos a nuestros animales. Y hay programas que podemos implementar de la mano de las ciudades, en las regiones, y vamos a trabajar con los alcaldes y los gobernadores del país, independientemente de qué sector o orilla política sea. Vamos a trabajar con todos para dar cumplimiento a todas las metas de gobierno, de sus gobiernos y del nuestro. Recuperación del orden para que las familias puedan vivir tranquilas. Y aquí es donde es muy importante creer en un concepto de seguridad integral, donde siempre vamos a buscar la paz, pero poniendo siempre en el centro a las víctimas. Nosotros estamos del lado de las víctimas. Nosotros jamás vamos a estar del lado de los victimarios. Y por eso es importante desarrollar algunos conceptos. Frente a uno de los problemas más graves que hoy tiene el país y que más aqueja a las familias colombianas, dividamos el tema de seguridad en seguridad ciudadana y en un tema de defensa y seguridad nacional. Empecemos con la seguridad ciudadana, donde la gente hoy tiene miedo de salir a las calles, donde muchas veces nos llevaron a un discurso como si el tema de seguridad fuera de izquierda, derecha o centro. No lo es. La seguridad es un derecho y hay que garantizarlo. Y yo lo que me sueño y por lo que vamos a trabajar es para que en Bogotá la gente pueda salir tranquila a las calles y sacar su celular y no lo roben o no lo maten por robar un celular o una billetera. Para que pase lo mismo en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y esto no es una discusión ideológica la que nos han querido llevar, como si fuera un tema de derecha. No, de derecha no, de derechos más bien. Cuando usted va a una calle en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla o cualquier ciudad del país o en zona rural, y lo van a robar, a usted no le preguntan si es de izquierda o derecha. Más bien le dice, deme lo que tiene la izquierda y deme lo que tiene la derecha. Y lo dejaron sin nada. Y ese es el susto que tiene la gente en la calle. Y aquí también tiene que haber autoridad para garantizar la seguridad. Y por eso en seguridad ciudadana, algunos enunciados fundamentales para poder avanzar. Lo primero, una batería de leyes antimafia. Porque lo que tenemos son mafias dedicadas, unas a los celulares, otras al narcotráfico, a la extorsión. Todas esas son mafias que tenemos que combatir. ¿Y para qué? Para que haya imputación por línea de mando. Aquí no puede seguir siendo que un jefe de una estructura criminal está ahí como si nadie es el jefe, pero recluta menores y después los menores van y cometen delito y a él no le pasa nada. Línea de mando, imputación por línea de mando, y eso tiene que aplicar tanto para las organizaciones, las GAOR, como las disidencias FARC, el ELN, Clan del Golfo, todas las estructuras, como las estructuras urbanas, que también tienen que caer ahí los jefes criminales.
Fortalecimiento de la extinción de dominio con foco en el testaferrato. Por experiencia los digo, cuando gobernamos Medellín y que cada vez que capturábamos un jefe de estructura criminal, yo iba y hablaba con él, ya cuando lo habíamos capturado, le decía, esto no puede seguir así. Esta tradición de ustedes de delinquir y hacerle daño a la gente, esto no puede seguir. Y yo lo que entendí en las conversaciones y que los conocí, lo aprendí a conocer como pensaban, ellos no le tienen miedo ni a la captura, ni a la cárcel, inclusive ni a la muerte. ¿Saben a qué le tienen miedo ellos? A que lo que han logrado ganar a partir de las economías ilegales, del secuestro, de la extorsión, del robo, del narcotráfico, que todo eso se les quite, y esa es la extinción de dominio. Les vamos a quitar hasta el último peso de lo que hayan conseguido por economías ilegales. Y esos recursos tienen que convertirse, de pasar de ser activos de la mafia a pasar a ser activos permanentes sociales en educación, en salud, en vías y en desarrollo territorial. Se habla mucho sobre que el país necesita más recursos. Una de las discusiones en las que daremos, aparte de utilizar bien el fondo de regalías, donde hay entre 9 y 14 billones de pesos sin ejecutar y muchas otras platas, el Estado no puede seguir administrando bienes de la mafia. Eso se convirtió en un nicho de corrupción hace mucho, y muchas de esas propiedades o bienes terminan en bienes a través de testaferros de la mafia. En este momento hay valorados en activos 20 billones de pesos de activos de la mafia. Vamos a presentar una ley para fortalecer con fiscales especializados de extinción de dominio y jueces especializados de extinción de dominio, y convertir esos activos y bienes de la mafia en activos permanentes sociales para la educación, la salud, el deporte, la cultura y todo lo que necesita el país. Esos recursos los vamos a traer para la gente, y eso será uno de esos temas importantes a través del tema de extinción de dominio. Desvinculación de personas de estructuras criminales mediante modelos de principios de oportunidad, porque claro que hay que darle la oportunidad a la gente que se pueda salir de las estructuras criminales. Y frente al miedo que tiene la gente de salir a la calle a que la roben, o a que la maten por robarle un celular o una bicicleta, frente a ese temor que tienen, pues es importante hablar sobre la creación de la unidad contra atraco de la Policía Nacional, con enfoque diferencial en cada una de las ciudades. Destacaremos fiscales para recepción y toma de procesos de atraco hasta la condena, y que haya básicamente una línea clara de investigación. Descongestión de procesos de hurto en juzgados para acabar con la reincidencia. No puede ser que se captura el mismo tipo en la misma esquina 30 veces por el mismo delito y que al otro día lo sueltan que porque no representa un peligro para la sociedad. Claro que representa un peligro para la sociedad, y esa reincidencia nos está matando, en términos literales nos está matando, porque esos mismos terminan matando a gente por robarle un celular o una bicicleta. Las cámaras de reconocimiento de placa RPR en las diferentes ciudades, con las cuales inclusive logramos en su momento en Medellín reducir el tema del fleteo en más de un 40-50%. La tecnología tiene que jugar un papel fundamental también en las ciudades. Y algo fundamental, el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario. Y va siendo el momento de dar una discusión profunda sobre el futuro del IPEC. Una entidad donde sin generalizar, hay altos grados de corrupción. Y está demostrado todos los días. Los centros penitenciarios hoy no son sitios de resocialización, son universidades del crimen, donde el mayor porcentaje de extorsión del país se da desde las cárceles, donde se planean los peores ataques, los peores homicidios, los peores atentados, los secuestros. Eso no puede seguir pasando, y se tendrá que dar la discusión si se debe liquidar el IMPEC y crear una nueva entidad. 86 sindicatos tienen IMPEC, 86 sindicatos, y yo respeto el fuero sindical y voy a trabajar con los sindicatos, pero una entidad con 86 sindicatos es diablo, y es el único sindicato armado del país. Es una discusión también que hay que dar, y tenemos que implementar el modelo también de construcción de cárceles a través del modelo de alianzas AFP, y también del tema de las granjas agrícolas para generar trabajo, para trabajar desde el campo
y para tener claro que no todos los presos son de alta peligrosidad y que lo que termina pasando cuando llegan a estos centros carcelarios, donde hay hacinamiento completo, donde tenemos las estaciones de policía colapsadas, la SURI de la Fiscalía colapsada, pues qué bueno escenarios en zonas rurales donde tengamos granjas agropecuarias, carcelarias, donde la gente tenga la mente en otro lado y no estar pensando en estar delinquiendo, pero que además trabaje, se le pague, pueda reducir su condena y se pueda resocializar. Tenemos que pensar en la gente. Modelos como el que realiza Joana Bahamón en las cárceles de mujeres a través del arte, de la cultura y de las oportunidades. Claro que vamos a llegar a los centros carcelarios, también es con las oportunidades, y creemos en las segundas oportunidades de quien quiera salir adelante. Seguridad nacional. Un país con 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos no es viable. Tenemos 245.000 hectáreas con un agravante, que es que tenemos en términos de productividad 5 cultivos al año por hectárea. O sea que no es hablar del área geográfica como lo muestra un satélite o como lo puede mostrar Estados Unidos o Colombia, que hay 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Pues eso hay que llevarlo en términos de productividad. Lo cierto es que hay más de 1 millón de hectáreas en términos de productividad, y esa plata de la droga es la que corrompe todo el sistema. Esa plata de la droga y del narcotráfico es básicamente la que fortalece hoy a las estructuras criminales, que hoy tienen fortalecimiento financiero y por ende tienen un fortalecimiento militar. Es importante la sustitución de cultivos ilícitos. Pensar en nuestros campesinos. Los campesinos no son el primer foco de intervención ni pueden ser el foco de intervención militar o policivo de un gobierno. Por el contrario, vamos a acompañar a los campesinos a que exista sustitución de cultivos. ¿Pero qué necesitamos para eso? Vías terciarias. Vías terciarias también para que puedan sacar sus productos, para que esas cosechas estén vendidas, para que esas cosechas empecemos a eliminar la cadena de intermediación y puedan tener buenas utilidades. Porque esto también es un tema de valores y es un tema moral, y que sé que muchos quieren cambiar y sustituir cultivos. Entenderemos la adicción además como un problema de salud pública. Hay una diferencia muy grande en quien distribuye droga a quien la consume, porque lo que necesitamos es dar un enfoque en términos de salud. Todos los días en las calles de Colombia, cuando hablo con tantas mamás y tantas abuelas que me dicen, tengo un hijo o tengo un nieto que tiene hoy adicción a las drogas, pero no me le dan el tratamiento de salud mental. La salud mental tiene que ser un eje fundamental en el sistema de salud de Colombia. A partir de las adicciones, a partir de los problemas mentales. Y esto no puede seguir siendo un tabú, como hace muchos años daba vergüenza hablar de los problemas de salud mental. No, eso no tiene por qué dar vergüenza. Es que no es culpa de quien lo padece. Y a quien tenga adicciones lo vamos a acompañar también, y el sistema de salud tiene que responder también ante ello. Fortaleceremos la capacidad operativa para desarticular la cadena de narcotráfico. Y yo también desde acá quiero enviar un mensaje muy especial a cada uno y a cada una de las integrantes de nuestra fuerza pública colombiana, a nuestras fuerzas militares, a nuestros policías, a sus familias, a quienes están activos y a las reservas. Y Colombia les debe mucho. Y así como nos cuidan, los colombianos también tenemos que cuidarlos. Cada que vean un policía en la calle, cada que vean un soldado, cada que vean una persona en nuestras fuerzas militares, en cualquier territorio nacional, denle las gracias. Es lo mínimo que debemos hacer con los colombianos, y darle gracias a ellos y a sus familias. Lucha contra grupos armados, organizados, como ya lo he dicho, en cabeza de nuestras fuerzas militares, en cabeza de nuestro ejército, en la mano de la policía, y también
y también el trabajo articulado con nuestra Fiscalía, y resaltar también todos aquellos fiscales y mujeres fiscales que día a día también ponen sus vidas en riesgo para llevar procesos estructurales y poder desarticular tanto redes de corrupción como redes de narcotráfico, redes ilegales, y que tenemos que trabajar de la mano unida. La Fiscalía es una pieza fundamental y yo quiero darle las gracias a cada una de las personas de la Fiscalía que cada día también trabajan con respeto y con convicción por los colombianos. Fortalecimiento de las rutas de reintegración, y eso es fundamental. Y yo lo he visto a través de dos modelos: lo que pasa en las ciudades, cuando me tocó la desmovilización del bloque Cacique Notivara siendo concejal de Medellín y hacía parte de la Comisión de Paz, cuando se desmovilizaron 870 jóvenes de estructuras criminales, sin ellos ni siquiera saber que eran paramilitares. Eran jóvenes que caen en redes de las estructuras criminales y que lo que necesitan es recuperar sus vidas. Y lo peor que le puede pasar a Colombia o a un joven que a través de una organización criminal entrega las armas es que el Estado y el sector productivo no llegue con las oportunidades, porque termina siendo de nuevo reclutado por otra estructura criminal y se da el reciclaje y se pierden más vidas. Vamos a acompañarlos como vamos a acompañar todos aquellos desmovilizados de paramilitares, de guerrillas. A todos los vamos a acompañar. Quien haya entregado un arma, le vamos a cumplir y el Estado les tiene que cumplir. En el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, ya hemos hablado del fortalecimiento también en la ruralidad, la profesionalización, su actuación frente a delitos como la minería ilegal, la deforestación y también el tema del tráfico de frontera. Y por supuesto un elemento fundamental será fortalecer la inteligencia militar. Es uno de los temas en los cuales también avanzaremos. Pero yo quisiera dar una mirada más integral sobre lo que debe pasar. Y para resumirlo en un concepto claro de seguridad integral, donde esto no son discusiones ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, sino sentido común, lo que tenemos que garantizar es justamente, en términos gráficos, que por cada policía y soldado que tengan que llegar a una zona donde hay problemas de orden público, sea una vereda o sea un barrio, detrás del policía y del soldado, detrás tiene que llegar una maestra, un maestro, nutricionista, ingenieros, psicólogos, que llegue el desarrollo integral a todas las regiones. Ese es el concepto de seguridad integral. Y que al mismo tiempo, pues nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que sufre en los territorios. Y por eso vuelvo e insisto que las víctimas son las que estarán en el centro del relato del conflicto, no los victimarios. Son las víctimas las que tienen que estar en el centro del relato. Y nosotros avanzaremos en el programa que se llama Colombia abraza su historia, donde aquí no se puede seguir poniendo como referente al victimario. Aquí el referente es la víctima. Ayer, Juan Tía Rodrigo y yo en Medellín visitábamos el centro, el Parque Memorial de la Inflexión que construimos en nuestra alcaldía, donde quedaba el edificio Mónaco de Pablo Escobar, y que lo demolimos para construir ahí el Parque Memorial de la Inflexión para honrar a las víctimas del narcotráfico. Acá hay varias víctimas del narcotráfico, acá hay familiares de personas que perdieron la vida en la bomba del atentado del avión de Avianca. ¿Y cuándo se ha reconocido como víctimas? ¿Por qué vamos olvidando todo lo que ocurrió? Aquí están también personas que están invitadas y que siempre nos han acompañado en el proceso, como familiares de mi coronel Valdemar Franklin Quintero, que le asesinó el narcotráfico en Medellín y le decían el incorruptible. Y acá están las víctimas de las FARC, de los paramilitares, del ELN, de todas las organizaciones criminales. Rodrigo también fue víctima, como tantos colombianos que asesinaron a su padre. Pero acá hay una mirada es de futuro, pensando y poniendo a las víctimas en el centro, en lo cual tiene que haber reparación, pero sobre todo también reconocimiento. Y que eso no puede seguir ocurriendo. Y por eso, para las víctimas, un mensaje, y es que debemos acelerar las medidas de reparación administrativa que están contempladas. Es una forma también de reparación y vamos a llegar a todos los territorios con ese mensaje claro. Un mensaje
claro también frente a los acuerdos de paz con las FARC. Como presidente voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC, pero vamos a hacer que las FARC también cumplan, porque no han cumplido, y las FARC le tienen que responder a sus víctimas, y la JEP tendrá todas las garantías y todas las herramientas para que exista verdad, justicia y reparación, pero esa verdad, esa justicia, esa reparación tiene que llegar ya, porque las víctimas la están esperando. Y tenemos que estar del lado de las víctimas, pero hago una reflexión también frente a lo que se habla siempre en los diálogos. Lo que no puede seguir pasando en el país, en nuestra Colombia, es que entonces se dialoga con quien se alza en armas. Entonces, claro, lo que hacen las estructuras criminales todos los días es salir a asesinar campesinos, salir a poner minas quiebrapata, salir a generar extorsión, secuestro, salir a asesinar a nuestros policías y nuestros soldados como si fuera un deporte, como si las vidas de ellos no valieran y como si ellos tampoco tuvieran el derecho o el respeto por los derechos humanos a los cuales son susceptibles. Es que los derechos humanos son para todos, para todos. Y acá hay quienes entonces se pretenden simplemente armar, hacer daño, para después decir que lo que hacen ellos es reivindicar causas sociales de nada. Lo que han hecho es generar más pobreza, lo que han hecho es generar más violencia, más daño, más tristeza, familias destruidas. Entonces aquí también tiene que haber autoridad y mucho cuidado con lo que han dicho en otros sectores, que ya dijeron, la otra campaña ya dijo que negociaría con disidencias de las FARC. No, con disidencias de las FARC no hay nada que negociar. A las disidencias de las FARC hay que combatir. Y lo que ellos quieren hacer, desde el otro lado, quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades, es legalizarle el narcotráfico y sus recursos a sus amigos. Pues nosotros no, nosotros estamos del lado de las víctimas. Y en ese sentido, si el ELN quiere negociar, pues el mensaje es muy claro al ELN: dejen ya de secuestrar, dejen ya el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, dejen ya de asesinar gente, deje de asesinar civiles, deje de asesinar a nuestros policías y a nuestros soldados y a nuestros militares, deje de hacerle daño al medio ambiente y demuéstrele la verdadera voluntad de paz que supuestamente quieren con el país. Cuando eso ocurra, Colombia tomará una decisión diferente frente a ellos. Y frente al tema de lo que tiene que ver con la negociación, es el momento de plantear que la negociación tiene que ser con el ciudadano del común. Entonces, claro, se negocia con el que se alzan armas. Y yo pregunto, ¿dónde ha estado el Estado negociando con ese campesino que nunca ha tomado un arma para atentar contra otro? ¿Dónde está ese Estado negociando y acompañando al campesino que por alguna razón se perdió su cosecha, pero que al otro día está el banco ahí cobrándole las tasas de interés? La negociación nuestra va a ser es con ese campesino, ayudándolo y acompañándolo. ¿Dónde está la negociación y el diálogo nacional con un joven que no tiene acceso a educación superior y que sale a las calles a protestar de manera pacífica porque tiene todo el derecho de protestar porque nadie le da acceso a educación superior? Entonces la manera de negociar con él es solo si entra a la primera línea. Pues no, con ese es con el joven que hay que negociar, y no solo, sino que hay que tener un diálogo y decirle que lo vamos a acompañar en su beca educativa. No puede seguir siendo que todo se construya en Colombia a partir de la violencia. Eso no puede ser el modus operandi. Aquí vamos a dialogar es con la gente que tiene las necesidades sociales. ¿Qué pasa con la madre cabeza de familia que perdió el empleo en momentos de pandemia y que no tiene cómo garantizarle las 3 comidas al día a sus hijos? Entonces la única forma de que sea visible es si hoy quema un sistema de transporte público o una entidad bancaria o pone en riesgo a los demás. Pues no, a esa madre cabeza de familia la tenemos que entender y la tenemos que apoyar mientras vuelve a conseguir un empleo. El diálogo tiene que ser un diálogo social y permanente con la gente en la calle.
desde donde se viven las realidades. Vamos a mantener un diálogo abierto con todos los colombianos y sobre todo con quienes más sufren hoy. Eso es lo que nosotros vamos a hacer de manera permanente desde cada una de las regiones. Hay que luchar contra los corruptos y contra la impunidad y contra los violentos. Acá los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Colombia es un país maravilloso que ha sido azotado por la corrupción y por la violencia. Y si así Colombia es bueno con tanto corrupto y tanto violento, imagínense, o imaginémoslo y construyámoslo de una Colombia sin corruptos y sin violentos, para que vean lo que podemos lograr nosotros también como sociedad. Por eso las principales apuestas en lucha contra corrupción e impunidad. Cárcel, pero cárcel, no casa por cárcel, cárcel. Muerte política y pérdida de investidura para funcionarios corruptos, pero además también extinción de dominio de esos bienes adquiridos a través de la corrupción. Los pliegos tipo en contratación se tienen que suscribir a muchos otros sectores que no solo sea obra pública, y por eso pretendemos llevar por lo menos el 50% de la implementación de pliegos tipo para garantizar la transparencia en la contratación e ir avanzando en el modelo desde el punto de vista técnico. Todos los procesos contractuales deben ir en una única plataforma del sistema de compra pública, como es el SECOP 2, y tiene que darse de manera obligatoria. Impulsaremos además desde el Ejecutivo el plan de transformación digital de la rama judicial. Una de las formas de luchar contra la corrupción es que exista justicia. La justicia es uno de esos bastiones más importantes también de la democracia, y tiene que haber administración de justicia. Descongestión de los procesos judiciales. Crear una ventanilla única de acceso a la justicia a través de un punto de contacto central. Simplificaremos los procesos judiciales para reducir la congestión efectiva de 50.7%, hoy como línea de base en el 2021, al 40% en el 2026, e ir logrando descongestión. Una revisión profunda, como ya lo dije, del sistema penitenciario y del sistema carcelario. Pero algo importante también que les quisiera hablar sobre la corrupción. Lo que tenemos es un problema moral como sociedad. Y se habla de la corrupción en el sector público. Claro que hay corrupción en el sector público, pero es que es porque también la hay en el sector privado. Y llegó el momento de hablar de que esta es una discusión alrededor de los valores. Y yo por eso quiero hablarle a los papás y a las mamás de Colombia. Llegó el momento de entender que la educación de los hijos nos corresponde a nosotros, de que a nuestros hijos los tenemos que formar en amor, en disciplina, pero también en valores, y que en la casa es donde se aprenden los valores, y que solo de esa forma vamos a lograr realmente erradicar la cultura de la ilegalidad y la corrupción en Colombia. En la medida que tomamos muchas de estas decisiones, pero siendo este un problema moral, lo que tenemos es que abordarlo desde el punto de vista también de los valores ciudadanos. Y aquí tenemos que acabar con cuanto corrupto exista, está en el sector privado o está en el sector público. Lo que tienen que tener claro es que Colombia no aguanta más y que estamos cansados de ellos. Y yo le diría a los colombianos lo siguiente: hay muchas cosas que tienen que cambiar y van a cambiar, y lo vamos a hacer juntos. Y un elemento fundamental dentro del malestar social que pueda existir es decir que reconocemos la protesta social como tal, que yo como presidente voy a garantizar la protesta social pacífica. Lo que no podemos permitir es la violencia ni los bloqueos que terminan empobreciendo mucho más a los colombianos. Pero jamás vamos a estar cerrados al diálogo. Jamás. Vamos a estar acá como un equipo de gente buena que quiere trabajar por el país y que definitivamente podamos avanzar. Nosotros llegaremos a la presidencia de la mano de la gente. Vamos a hacer la presidencia y yo seré el presidente de la gente, porque eso es lo que a mí me gusta. Y que es importante liderar un Estado austero y desde las regiones. Y que por eso también hemos definido como mínimo
dentro de una política de autoridad, de austeridad y del gasto burocrático, vamos a lograr reducciones como mínimo del 10% del funcionamiento y gastos excesivos burocráticos que puedan existir y que vayan directamente a la inversión social. Cuando se dan las discusiones a través de cómo financiar los proyectos sociales, la primera revisión debe ser dentro del Estado, donde tiene que haber austeridad y disciplina en el gasto. Propondremos, para avanzar en los temas de descentralización, una modificación del sistema general de participaciones, el SGP, para incrementar la asignación de propósito general del 11 al 23% para que esos recursos lleguen a las regiones. Quienes fuimos alcaldes, que estamos acá, Alex, Enrique, Rodrigo, a todos los alcaldes de Colombia, desde los más grandes hasta los pequeños municipios, a los gobernadores que hemos dado esa discusión también con ellos, tenemos que lograr que los recursos lleguen a las regiones y que ese gasto sea eficiente, y vamos a dar esa discusión porque esos sí son pasos reales a la descentralización y vamos a hablar sobre todo esto. Impulsaremos la adopción de un estatuto tributario territorial que aumente el recaudo de los departamentos y municipios y racionalice la actual dispersión de tributos de bajo impacto. Y finalmente, yo quiero decirle a todos ustedes que vamos a seguir construyendo el programa de gobierno y que este programa lo hemos co-construido de la mano de la gente. Esto es lo que hablamos con una madre cabeza de familia en la calle, cuando hablamos con un joven que tiene que tener acceso a educación superior, cuando vemos los niños que no tienen acceso a los derechos básicos, cuando miramos la forma en la que la gente lo que quiere es inversión total y social en sus territorios, y cómo tiene que haber una visión regional. Esta es y seguirá siendo una construcción colectiva de un programa de gobierno, y que es el estilo que vamos a marcar siempre en el gobierno. Y como lo hemos dicho, un diálogo abierto y permanente con la gente desde cada una de las regiones. Y yo hoy, desde este espacio, yo me quisiera comprometer, y me quiero comprometer también con los colombianos en los siguientes puntos básicos, como ya me he comprometido en muchos otros, con nuestro gran equipo que tenemos y que seguimos creciendo. No vamos a hacerle daño a los colombianos, pero lo decimos de una forma clara, donde lo que queremos llevar es bienestar. Y voy a enumerar unos puntos que para mí y para nosotros, y sé que para la inmensa mayoría de los colombianos, comparten y son fundamentales. Primero, no vamos a expropiar los recursos de los colombianos ni los bolsillos de sus familias. Primer punto. Segundo, a mis amigos de los medios de comunicación, por lo cual es tan importante defender la democracia y las libertades, no vamos a perseguir a la prensa, ni a la oposición, ni a los que piensen diferente a nosotros. Todo lo contrario, siempre van a tener todas las garantías, porque ustedes, como periodistas, como medios de comunicación, son bastiones y vigilantes de la democracia y de las libertades. Tercero, respetar la vida en todas sus expresiones. Cuarto, no modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Son otros los que tienen que explicar eso. Quinto, no tomarse las instituciones y respetar su independencia, así como respetaremos la independencia del Banco de la República y de la rama judicial. Sexto, a todos los colombianos, vamos a respetar la libertad de culto. Y séptimo, vamos a mantener una actitud de trabajo incansable, siempre dando la cara con transparencia y gobernando con la gente y para la gente. Nosotros hoy en Colombia nos estamos jugando ese futuro.
Y esta no es cualquier elección, esta es la elección en la que tenemos que preservar la democracia y las libertades. ¿Queremos que Colombia cambie en muchas cosas? Claro que sí, y van a cambiar, pero para bien, porque muchas veces los cambios pueden ser para empeorar, y este será un cambio para mejorar. Y lo que no podemos hacer es que el país dé un salto al vacío sin paracaídas, sino que todo lo contrario, preservemos la democracia, las libertades, que construyamos un país en orden, con oportunidades y le demos garantía a todos los colombianos. Y acá no puede haber de otra. Nosotros, esta elección define el rumbo como nación. Estamos a menos de 60 días para que Colombia defina ese rumbo que queremos como nación. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué va a pasar y cómo vamos a hacer para seguir saliendo adelante? Y en las manos de cada uno de nosotros está la decisión. Y yo por eso quiero convocar a cada uno de ustedes y a cada uno de los colombianos para que salgamos a votar masivamente el 29 de mayo. Y que en nuestra mente la razón principal, ¿cuál es? Querer lo mejor para Colombia y para nuestros hijos. Y que en nuestro corazón la fuerza necesaria para proteger la democracia y las libertades. ¿Y qué vamos a hacer a partir de este momento? Pues vamos a redoblar esfuerzos para salir a trabajar con mayor intensidad a la calle, a los barrios, a las veredas de Colombia, y que entre todos sumemos para ganar y para proteger a Colombia, su democracia y sus libertades. Y que nos juntemos de una manera clara y decidida, y que avancemos sobre todo desde el amor y lo que queremos para Colombia, para cada una de nuestras familias, y que nos juntemos para garantizar el triunfo que permita defender democracia, libertades, y que todos los colombianos podamos cumplir nuestros sueños y ofrecer lo mejor para nuestras familias. Y que a partir de hoy, como lo sentimos en la calle, donde vemos en este momento donde nosotros vemos cómo crece nuestra candidatura que representa los sueños de tantos colombianos, pues lo que nosotros queremos hacer es decirles a cada uno de ustedes que busquen a una persona indecisa, que hablen con un familiar indeciso, que con quien sea consciente que debemos defender democracia y libertades, pues que los invitamos para que sumemos desde ya, multipliquemos y que ganemos en primera vuelta presidencial, y así vamos a ganar la presidencia de Colombia. Yo quiero invitar a quienes están acá representando los diferentes sectores sociales que por favor me acompañen en este momento también acá en tarima, que estén con nosotros y que podamos mostrarle a Colombia lo que significa la diversidad, la pluralidad, y que demostremos que podemos trabajar juntos de la mano, sin odio, sin discursos de lucha de clase. Yo le pido el favor que nos acompañen Aide, Alex también, Enrique, Juan Carlos, que me acompañe también Rodrigo, que nos acompañen ustedes por favor también acá todos.